Micro informativo de historia, conceptos, reflexiones e interrogantes sobre la guerra por Ninosca Mendoza. Responder ¿qué es la guerra? Es respondernos en diversas historias del mundo, sus acontecimientos. Con ellos nos narran el porqué. A continuación les presentaré un resumen de lo que significa el origen de la historia de la guerra. A lo largo de la historia han sido muchísimas las guerras que han enfrentado a pueblos, civilizaciones y países entre ellos. Y es que una de las cosas más recurrentes en la historia humana es la presencia de los conflictos y las guerras. Por eso, es imposible encontrar un único motivo que explique por qué las sociedades humanas se enfrentan entre ellas. Al contrario, han existido guerras por razones muy diferentes. Guerras por razones políticas, razones económicas, por diferencias sociales, religiosas o incluso por diferencias ideológicas, que han impulsado las grandes guerras de la historia, para así intentar comprender por qué la guerra ha sido y sigue siendo al día de hoy uno de los hechos más recurrentes en la historia de los seres humanos. Desde las primeras sociedades de recolectores y cazadores ya existían conflictos entre pueblos. De hecho, los primeros reyes y líderes políticos fueron aquellas personas que tenían grandes habilidades de combate y que por eso destacaban en las guerras. Y es que, de muchas maneras, la guerra ha moldeado la vida de los seres humanos. En todos los rincones del mundo existieron pueblos que se definían a sí mismos como guerreros y que veneraban a su propio dios de la guerra. Podían ser por diferencias entre tribus o diferencias entre distintas etnias. También por obtener territorios con recursos naturales muy importantes en la época, como el agua o tierras fértiles para la agricultura. La historia de la guerra han sido fundamentadas entre ideales o la conquista de los recursos. Los relatos sobre la historia de la guerra en nuestra América Latina nos narran desde un descubrimiento de mundos, como ha sido la motivación para Europa, como que para nuestro entender fueron los recursos, oro, tierra y humanos. Los pueblos indígenas han contado su propia historia en la guerra de la independencia. Pero ¿y qué idea la guerra? Las ideas del mundo sostienen conceptos. ¿De qué es? Entre ellas, la Real Academia Española dice que la guerra es desaveniencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias, o incluso es la lucha armada entre más naciones o entre bandos de una misma nación. Es pugna, es oposición. Otros señalan como concepto en sus sinónimos que es un conflicto armado, que son combates, batallas, contiendas, luchas, enfrentamientos, confrontación, pelea, pugna. Esos términos están relacionados a la guerra civil, a guerra fría, guerra psicológica, la guerra sucia, la guerra santa, lo belicoso, lo militar, lo marcial. Es curioso no pensar que de todos estos conceptos haya tenido un como denominador común la lucha por el espacio, los recursos, las gentes. La guerra supone una determinada organización de un grupo o grupos contra otros y moviliza aspectos que atañen a lo social. La filosofía y el espíritu de la guerra no han sido siempre los mismos. El concepto de guerra están sostenidas en ideas, paradigmas, un modelo de ver la vida, discursos en ver la política. La cuestión de la guerra es un asunto de dominio, de resistencia. Los textos más antiguos sobre la táctica militar se hallan en la China. También ha influido los griegos y latinos que escribieron tratados al respecto. El tema ha sido bien amplio y abarca desde las guerras tribales más primitivas como las que han llevado a grandes expansiones de imperios como el romano o el español de significados y consecuencias muy diversas. ¿Qué cambió sobre la guerra? La guerra ha cambiado en su enfoque y tecnología. Hablamos de escenarios cognitivos, armas digitales. Todo ha sido clasificado como guerra psicológica, guerra cognitiva, incluso de generaciones. Hoy día nos preguntamos, ¿cuándo inician o terminan el concepto de la guerra? Cada guerra es una destrucción del espíritu humano, bien lo decía Henry.
Y este es un asunto de reflexión. La guerra es un arsenal de armas o un sistema de ideas, creencias y discursos. Sin duda alguna, es un error pensar que aún sea por ingenuidad los que provocan en el mundo. El caos comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel. Desde entonces la ofensiva ha dejado a Gaza en escombros. Esta es la misma ciudad hace apenas unos días. Gracias por su atención.